Increíble novela revelada, la sorprendente conexión entre Florinda Mesa y el hijo de Chespirito. Ana nunca había creído en destinos prescritos. No en un barrio donde las risas de los niños y el aroma de los tacos se entrelazaban en el aire como un abrazo familiar. A sus 24 años, el eco de su voz en un pequeño café de esquina se había convertido en un susurro apagado, un eco que apenas lograba vislumbrar los escenarios que siempre había soñado. Pero aquel día, la muerte de su abuela Carmen había dejado un espacio vacío en su pecho, y aquel vacío comenzaba a llenarse de preguntas inquietantes. ¿Iba a seguir trabajando en aquel lugar, donde las críticas malintencionadas la aplastaban con cada palabra? Tenía el coraje para buscar a Florinda Mesa, su ícono, y descubrir lo que realmente la unía a su abuela. Mientras revisaba la casa, un hallazgo inesperado la llevó a una caja polvorienta debajo de su cama. Su corazón se aceleró, era un tesoro de cartas y fotografías que hablaban de un pasado lleno de color. Entre ellas, una imagen de Florinda sonriendo, dedicada a su abuela con un mensaje que, en aquel instante, le pareció un desafío. La carta revelaba un encuentro entre Carmen y Florinda, un momento que Ana jamás había imaginado. El fuego en su interior resurgió. Si su abuela había tenido alguna vez un hilo tan humano con esa mujer, ¿qué podría suceder si se atreve a dar un paso adelante? Pero la presión era abrumadora. El juicio ajeno, el temor a fracasar y a decepcionar el legado de Carmen la mantenían presa en un limbo emocional. Mientras servía café a rostros ansiosos y cansados, se preguntaba si alguna vez podría encarnar el talento que su abuela había creído poseer. Dudar de sí misma era un golpe brutal que la desgastaba. ¿Debería seguirla en sus sueños o conformarse con el papel de la mujer que sirve café en un rincón oscuro? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema se tornó más pesadumbroso cuando conoció a Rodrigo, el hijo de Chespirito. Ambos se habían encontrado por azar, notando que su pasión por la actuación se mezclaba con un peso familiar similar. La atracción entre ellos era palpable, pero la sombra de su linaje creaba grietas profundas en sus emociones. ¿Cómo podía Ana luchar por su propio camino al mismo tiempo que sentía la necesidad de honrar el legado que representaba su familia? Era un constante tira y afloja, una danza de desafíos internos, el miedo a ser menospreciada y la urgencia de ser vista. La culpa comenzó a consumirla cuando se enteró del escándalo que podría destruir la imagen de Florinda. Confesarlo significaba traicionar la confianza que Florinda había comenzado a depositar en ella. Rodrigo parecía tener una idea diferente sobre cómo enfrentar la situación, pero cada palabra que intercambiaban intensificaba su angustia. ¿Estaba dispuesta a arriesgar su conexión con alguien a quien había admirado toda su vida para proteger su propia lucha? En el momento culminante antes de la audición que podría cambiarlo todo, se sintió atrapada entre su pasado incierto y un futuro que apenas atisbaba. Con la mirada de su abuela observándola desde el más allá, Ana sabía que debía tomar una decisión crucial. ¿Desafiaría su destino o se dejaría llevar por el miedo que tanto tiempo había amontonado en su pecho? Las luces del teatro brillaban intensamente, pero antes de que pudiera hacer su elección, un secreto del pasado de su abuela surgió inesperadamente, cuyo impacto podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Con el telón a punto de levantarse, la angustia y la incertidumbre la envolvían en un manto casi insoportable. ¿Tendría el valor para encontrar su propia voz? Ana se encontraba de pie frente al espejo del vestidor, las luces alrededor reflejaban su imagen, pero la persona que veía no era la que había imaginado. En sus ojos brillaban la ansiedad y los sueños que apenas comenzaban a tomar forma. Justo antes de que el espectáculo comenzara, el secreto que emergió de las sombras del pasado de su abuela volvió a su mente, como un eco casi opresivo. ¿Sería suficiente esta revelación para liberarla de sus cadenas internas? Mientras se ajustaba la blusa, recordó las palabras de una de aquellas cartas: nunca tengas miedo de brillar con tu propia luz.
Esa frase persistía, como un mantra que reclamaba su atención. A medida que el bullicio del teatro se intensificaba, también lo hacía la voz de su abuela en su mente, guiándola, reteniéndola. Ana necesitaba apretar su dolor, transformar su incertidumbre en determinación. Sin embargo, el dilema de confesar lo que había descubierto sobre Florinda la desgastaba. Sabía que una verdad oculta podría desmoronar el mundo de expectativas que había construido a su alrededor. Florinda había sido un faro de inspiración, un ejemplo a seguir. ¿Podría soportar presenciar cómo la imagen de su ícono se desvanecía? Desvió la mirada y se concentró en su reflejo, contemplando su propia identidad. Era mucho más que la nieta de Carmen, más que una barista en una esquina olvidada. Un destello de valor la atravesó. No podía seguir viviendo a la sombra de otros, su historia, su voz, necesitaban ser escuchadas, la audición estaba a punto de comenzar. Su corazón latía con fuerza mientras los ecos del pasado se desvanecían, dejándola con una brizna de esperanza. Antes de cruzar al escenario, respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenando sus pulmones, era su momento, su lucha. A pesar del miedo, decidió que iba a honrar a su abuela no abandonando sus sueños, sino enfrentando la verdad con valor. Al tomar su lugar bajo los reflectores, la calidez de las luces la envolvió, y el murmullo del público se convirtió en un fondo sonoro distante. ¿Sería capaz de lucirse y, al mismo tiempo, luchar por su verdad? Alzó la voz para proyectar su primera línea. Sintió cada palabra vibrar en su ser, resonando en cada rincón del teatro. En ese instante, una revelación cruzó rápidamente por su mente. Si bien el pasado de su abuela contenía secretos, estos no definirían su futuro. Ella tenía el poder, estaba creando su propia narrativa, tejida desde las historias que había heredado, pero dictadas por sus propias decisiones. Esa idea persistente la llenó de un renovado vigor. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar del momento de conexión con el público, sintió el peso de la mirada de Rodrigo en la oscuridad del teatro. Su presencia era una fuente de confusión y deseo, una mezcla de apoyo y juicio, dependiendo de cómo se mirara. ¿Apoyaría sus decisiones o las cuestionaría? La actuación culminó y la ovación se escuchó como un leve susurro en sus oídos. Ana salió del escenario sintiéndose más viva, pero el eco de su actuación la llevó a un nuevo dilema. Rodrigo se acercaba con una expresión seria, y en sus ojos había algo que Ana no pudo descifrar. Había llegado el momento de enfrentar no solo su pasado, sino también la incómoda verdad que compartían. Mientras el aplauso se desvanecía, una sensación incómoda comenzó a formarse en su estómago. La elección de confesar la verdad o protegerla de una posible traición se alzaba ante ella como una sombra alargada. Ana sabía que sus decisiones a partir de ese instante podían definir quién era. Tenía lo que se necesitaba para luchar por su voz, incluso si eso significaba enfrentar a Rodrigo en su propia búsqueda de claridad. Sus pasos se detuvieron, y a medida que él se acercaba, una decisión inevitable y tensa se asomaba en el horizonte de su vida. El aire estaba cargado de tensión. Ana podía sentir cómo el entusiasmo por su actuación se desvanecía, reemplazado por una inquietante inquietud. A medida que Rodrigo se acercaba, sus pasos resonaban en su mente como un tambor que marcaba un compás inquietante. La ovación del público aún retumbaba en sus oídos, pero la euforia se tornaba en inquietud. Con cada paso de él, una parte de ella se cuestionaba si debía confesar lo que había aprendido sobre su abuela. Decidir enfrentar la verdad se convertía en un laberinto emocional, donde cada giro complicaba más su camino hacia la libertad. La conexión entre su desempeño y su relación con Rodrigo se alzaba como una muralla que debía escalar. ¿Necesitas hablar? La voz de Rodrigo, baja y casi un susurro, interrumpió su torrente de pensamientos. Sus ojos buscaban los de Ana con sinceridad, pero también con una dureza que la frenaba. Ella sabía que la conversación que se avecinaba no sería sencilla. Ana dudó un instante, revisando sus emociones. La revelación acerca de Florinda era un arma de dos filos. Por un lado, significaba descubrir la verdad, por otro, la posibilidad de destruir los cimientos del respeto que había construido por Florinda. Sin embargo, este no era solo un problema de lealtad. Era un dilema que se estaba gestando en su interior, ser auténtica o mantener la apariencia.
Sí, respondió finalmente, su voz firme, aunque vacilante. Quiero hablar. La determinación que una vez encendía su voz ahora titilaba. Tocó el tejido de su vida, como el delicado hilo de un vestido de gala, y sintió una mezcla de terror y emoción. No era solo la conversación con Rodrigo lo que la aterrorizaba, sino el temor de enfrentar su propia historia. El silencio entre ellos se tornó pesado. Era una pausa que sembraba dudas y preguntas sin respuesta. Ana tomó aliento, preparándose para atravesar el campo de tensiones que se levantaba entre ellos. A veces siento que he construido una versión de mí misma que no es realmente quien soy, dijo con una sinceridad palpable. Y no sé si eso se debe a lo que tú esperas de mí, a lo que esperan los demás, o simplemente a lo que las sombras de mi familia han dejado en mí. Rodrigo la miró, procesando sus palabras. Había momentos en los que se sentía como un estilete en su propio corazón, la verdad una herida abierta que apenas comenzaba a cicatrizar. Este era su momento. Sin embargo, temía que al hablar, el dolor causara todavía más ruina en la delicada construcción de relaciones que tenía. Te entiendo, Ana, respondió él, un genuino destello de empatía en la mirada. Nos arrastramos en las expectativas de otros, pero el verdadero desafío es definir lo que queremos ser. En sus ojos, Ana vio la posibilidad de un apoyo real, una conexión más allá de sus dudas, algo en sus palabras resonó. Fue como un llamado a la lucha interna que Ana enfrentaba, ¿seguiría ocultando su verdad o se atrevería a compartirla? Pero la revelación de su abuela comenzó a empoderarla, transformando su confusión en determinación. Mientras revisaba su propia narrativa, sintió un poder nuevo surgiendo en ella, como un manantial que fluía por primera vez. Rodrigo, tengo que decirte algo sobre mi abuela. De repente, la atmósfera que los rodeaba cambió. Un aire electrizante se apoderó del instante, con el peso de las palabras aún por salir disparado en el aire. Sin embargo, su teléfono vibró con un mensaje que la hizo dudar. Era un recordatorio de su compromiso con la verdad, un recordatorio que no podía ignorar. El mensaje tenía la firma de una figura del pasado que Ana había intentado dejar atrás, su corazón se aceleró al reconocer su nombre. Aquella figura ofrecía la clave para comenzar a desenmarañar su historia y la de su abuela, pero también iba acompañada de la aguda posibilidad de decepción. Ana miró a Rodrigo, consciente de que ese momento podría cambiar su vida para siempre. La decisión de abrirse a él o desviar la conversación hacia el misterio del mensaje era crítica. Su historia se expandía hacia direcciones nuevas e inesperadas, pero la urgencia y la ansiedad la envolvieron. Tenía que elegir. Seguiría su búsqueda de la verdad, aunque eso pudiera abrir nuevas heridas, o se aferraría a lo conocido, dejando que la culpa de su estado emocional la consumiera. La revelación estaba a un paso, pero el futuro era incierto, lleno de más preguntas que respuestas. ¿A dónde la llevaría este camino recién iluminado? Ana sintió un cosquilleo en el estómago, una mezcla de angustia y expectativa. El mensaje en su teléfono rebosaba promesas de revelaciones, a pesar del miedo que le infundía esa figura del pasado. ¿Qué harás?, se preguntó, su mente divagando entre elecciones. Cada decisión parecía arrastrar un bulto pesado de dudas y consecuencias. ¿Ana? La voz de Rodrigo la trajo de vuelta al presente. Su mirada la penetraba, como si buscara entender todo lo que estaba pasando en su interior. Ella sabía que ese momento no podía ser desperdiciado, las expectativas ya eran largas para ambos. Aún así, el pulso de sus pensamientos era vertiginoso. Rodrigo, acabo de recibir un mensaje. Su voz se desvaneció mientras su mente delineaba la cruda verdad sobre su abuela. Era un camino que podía llevarla a su propia libertad o encadenarla a un capítulo que había jurado escapar. Sin embargo, lo que Ana anhelaba más que nada era autenticidad. Se enfrentaba a un dilema, revelar el contenido del mensaje y arriesgarse a abrir viejas heridas, o aferrarse al secreto y perder la oportunidad de crecer. Ana sintió una presión en el pecho, pero a la vez había brotes de valentía surgiendo a medida que el eco de las palabras de Rodrigo resonaba en ella. Es de una persona que tiene que ver con mi familia, comenzó, el miedo temblando en su voz. Me está llamando a confrontar un pasado que creía enterrado. La sola mención hizo que un torrente de emociones estallara en su interior, la confusión,
La traición y la esperanza se entrelazaban como hilos en una tapicería. Rodrigo la observó, su rostro una mezcla de compasión y curiosidad. A veces enfrentar el pasado es lo único que permite verdaderamente avanzar. ¿Tienes el valor de hacerlo? Su pregunta lo hacía parecer un confidente y un desafío al mismo tiempo. Ana respiró hondo, sintiendo que la convicción crecía dentro de ella, deshojando las capas de miedo que había sumido en su corazón durante tanto tiempo. Este mensaje es solo el principio, continuó Ana, desnudando su vulnerabilidad. Me prometí que nunca me dejaría definir por lo que sucedió hace años, pero siento que tengo que entenderlo para ser libre. Cada palabra revelaba la lucha interna entre la necesidad de justicia y la búsqueda de paz, la cual había permanecido inalcanzable. La sinceridad resonó dentro de Rodrigo, y Ana lo sintió como una luz en la penumbra. Eso es lo que te hace fuerte, Ana. Es la búsqueda de la verdad, de tu verdad. No te aferres a lo que te han dicho que debe ser, porque eso solo te mantendrá atrapada. La conversación adquiría un impulso, un aire de posibilidad que llenaba el espacio entre ellos. Ana sintió que la red de sus dudas comenzaba a aflojarse. Había un futuro por delante que pedía a gritos ser explorado. Decidió, entonces, abrirse por completo a Rodrigo. Mi abuela no es quien creí que era, confesó, las palabras fluyendo como ríos de tinta. La historia que conocía fue construida sobre mentiras y secretos. No solo eso, hay cosas que no entiendo sobre su vida, y ahora me siento culpable por dudar, por querer saber más. Ana buscó los ojos de Rodrigo, midiendo su reacción. Sabía que su sinceridad trascendía el miedo. Las capas de autenticidad que había peleado por alcanzar estaban ahora a su alcance, pero en ese instante de revelación, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Ana miró la pantalla, el corazón latiendo con fuerza. Las palabras en la pantalla amenazaban con desatar un torrente de emociones que ni ella ni Rodrigo estaban preparados a afrontar. Podía ser el escollo entre confiar en su nueva dirección o en la catástrofe de su pasado. Ana frunció el ceño, se mordió el labio, y la resolución inundó su ser. Necesito abrirlo, dijo con determinación, sintiendo que cada palabra era un eco del valor que estaba comenzando a brotar en ella. Pero antes de que pudiera dar ese paso, el temor por lo que podría descubrir la invadió. Frunció el ceño una vez más. La puerta al futuro que había anhelado se encontraba justo enfrente de ella, y cada paso hacia esa puerta podría desatar una tormenta de revelaciones. Mientras todo parecía estar en juego, un interrogante asomó en su mente: ¿era realmente capaz de lidiar con la verdad que podría destruirlo todo? La respuesta era incierta, pero el impulso hacia adelante había comenzado. Ana miró a Rodrigo, listos para enfrentar juntos aquello que venía. El camino se abriría. Pero ¿qué pasaría cuando finalmente llegara el momento de confrontar su pasado? Ana respiró profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones y le otorgaba una frágil valentía. El brillo de su teléfono iluminó su rostro a medida que sus dedos acordaban moverse en contra de su voluntad. La incertidumbre había tomado la forma de un nuevo mensaje, atrapándola entre lo familiar y lo desconocido. ¿Y si este era el momento decisivo? Con un movimiento casi instintivo, tocó la pantalla y las palabras comenzaron a aparecer. Su corazón se aceleró a medida que la inquietante verdad se desplegaba, revelando la identidad de quien había enviado el mensaje. Un conocido del pasado, alguien que había caminado por los pasillos de su infancia pero cuya huella había estado oculta tras el velo de los años. Hablamos más de lo que imaginas. El momento de descubrir la verdad ha llegado. La confusión la invadió. Las palabras resonaron en su mente como ecos en un abismo. ¿De qué verdad habla esta persona? Las sombras de su historia familiar comenzaron a multiplicarse. Rodrigo notó el cambio en su expresión. ¿Qué dice? Su voz, suave pero firme, le recordaba que no estaba sola en esta tormenta interna. Ana se volvió hacia él, buscando consuelo en sus ojos, pero la duda aún la mantenía cautiva. Lo que estaba a punto de descubrir podría no solo cambiar su percepción sobre su abuela, sino también sobre sí misma. No sé si estoy lista para esto, murmuró, y con cada palabra sus miedos se hacían más pronunciados. Sin embargo, un reflejo de determinación brilló al fondo de su ser. Pero tengo que intentarlo.
La lucha interna entre el deseo de descubrir y el miedo a las revelaciones la empujaba hacia un precipicio del que no se podía retroceder. Rodrigo, percibiendo la tormenta emocional que desataba el mensaje, le tomó una mano, infundiéndole fuerza. Su contacto era un ancla en un mar de caos. No olvides que el conocimiento es poder. Conocer tu historia te permitirá reclamar tu presente y forjar tu futuro. Ana sintió cómo sus palabras calaban hondo, deshaciendo los nudos de incertidumbre. No quería que el pasado dictara su destino. Con el pulso acelerado y la determinación creciente, volvió a mirar el teléfono. La decisión de abrir el mensaje representaba más que una simple rutina. Era un acto de coraje, un paso hacia el crecimiento y la verdad que tanto había anhelado. Finalmente, abrió el mensaje. A medida que los ojos recorrían las letras, el mundo a su alrededor se desdibujaba. La revelación era cruda y directa, y el peso de sus palabras aplastó su pecho. Lo que estaba a punto de aprender no solo iba a desafiar su visión de su familia, sino también el camino que había trazado para sí misma. Cada fragmento de información parecía ser un ladrillo en la construcción de un nuevo yo. La voz de Rodrigo cortó el aire en medio de su vorágine de emociones. ¿Qué dice? Su tono estaba impregnado de una profunda preocupación y también de una irremediable curiosidad. Ana levantó los ojos, y en su mirada había un destello de desafío. Mi abuela estaba implicada en algo mucho más grande de lo que podía imaginar, declaró. El aire estaba cargado de una tensión palpable, un cúmulo de posibilidades que amenazaban con desmoronarse sobre ella. Un silencio se rompió, pero no por el miedo, sino por la determinación. No puedo quedarme aquí y aceptar las cosas como están. Necesito saber la verdad, cueste lo que cueste. La decisión resonaba en sus palabras como un llamado a la acción, un grito interno que necesitaba ser atendido. Mientras el horizonte se oscurecía, Ana sintió que el peso de su historia personal comenzaba a levantarse. Era un momento que no solo definiría su pasado, sino que también encauzaría su futuro, marcando un camino hacia la autenticidad que siempre había buscado. Pero justo en el instante en que Ana se preparaba para actuar, una nueva notificación apareció en su teléfono. Era un mensaje de alguien completamente inesperado, y sus palabras la dejarían en una encrucijada moral que podría cambiarlo todo una vez más. Sería el punto de quiebre. Entre el conocimiento y la ignorancia, o la oportunidad de doblegar su destino. La incertidumbre de lo que le esperaba la hizo dudar, reavivando el conflicto interno que aún ardía en su interior. La pantalla del teléfono brillaba intensamente, y Ana sintió como el pulso se aceleraba aún más. Era un mensaje que prometía más sorpresas, había algo intrigante en la forma en que invitaba a la curiosidad. Hola, Ana. Te he estado observando desde lejos. Algunas verdades permanecen ocultas por razones que quizás nunca comprendas, pero debes saber que tu abuela no estaba sola en su camino. Llama si deseas saber más. La autoridad de las palabras la atrapó, y al mismo tiempo, generó un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién es realmente esta persona y qué tiene que ver con mi abuela? Cada vez que pensaba en la magnitud de lo que podía descubrir, la ansiedad se convertía en una mezcla de emoción y temor. Rodrigo permanecía a su lado, percibiendo su lucha interior. ¿Qué harás? Su voz era un eco de la inquietud que se cernía entre ellos. Ana miró al horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, como si el universo le brindara un espectáculo de luces en honor a su transformación inminente. Pero, más que eso, era un recordatorio de que el tiempo corría. Sé que debo tomar el control sobre esto, pero ¿y si esa verdad cambia todo lo que conozco? Su voz temblaba, y el dilema moral comenzaba a desdibujar las líneas de su determinación. Había una línea fina entre el deseo de conocer y el miedo a la realidad que podía emerger. La presión de la revelación la empujaba hacia adelante, pero la duda la mantenía en un límite peligroso. Rodrigo, atento a su batalla interna, se inclinó hacia ella. A veces, los pasos hacia adelante son los más difíciles, pero también son los que conducen a nuestro verdadero yo. Haz lo que sientas correcto. Sus palabras resonaron como un mantra que comenzaba a superar el ruido de sus temores. Con un nudo en el estómago y la necesidad de actuar superando su indecisión, decidió que el primer paso era comunicarse con ella. Voy a llamarla.
Necesito entender de qué se trata todo esto. Fue una afirmación poco elocuente, pero una decisión firme que destilaba espíritu de lucha. Mientras digitaba el número, sus pensamientos bailaban alrededor de lo desconocido, el conflicto presente de forma vibrante en su mente, el tono de la llamada parecía no terminar nunca, cada segundo amplificaba su ansiedad. ¿Qué deseas descubrir?, se preguntó Ana mientras esperaba al otro lado de la línea. La llamada se conectó de repente, y una voz serena y profunda emergió del silencio. Ana, ¿verdad? He estado esperando tu llamada. Tu abuela y yo compartimos un pasado que necesita ser contado, pero debes estar dispuesta a escuchar. Cada palabra se sentía como una daga que atravesaba su corazonada de lo que creía saber. En ese instante, el mundo exterior desapareció, y todo se redujo a la voz que desnudaba el pasado. Estoy lista, respondió, tratando de infundir valentía a su propia declaración. Era un acto de coraje que la encerraba en un ciclo de crecimiento personal, un objetivo claro que debía perseguir. Las revelaciones que se esclarecerían afectaban no solo a su historia familiar, sino que también tenían el potencial de reestructurar su visión de la vida. Mientras la conversación fluía, su mente comenzó a absorber información a una velocidad vertiginosa. Los secretos que una vez parecieron una carga, ahora se perfilaban como la clave para liberar su verdadero potencial. Al final de la llamada, Ana se sintió electrificada. Ya no había camino de regreso. Sabía que los secretos de su abuela podrían abrir puertas que había estado cerrando, y con un nuevo arrebato de coraje, se propuso descubrir cada uno de esos matices. Sin embargo, mientras trataba de descifrar la próxima fase de su viaje, otra notificación iluminó su teléfono. La frustración y el alivio chocaron en su interior. Este nuevo mensaje parecía estar conectado con su abuela, pero como un eco tenue de advertencia. Su contenido, oscuro y críptico, prometía complicar aún más su camino. ¿Sería realmente el inicio de su liberación personal, o un paso más profundo hacia un laberinto del que no podría escapar? Ana se sentó en la cama, el teléfono aún en la mano tras colgar la llamada. Las palabras resonaban en su mente, debes estar dispuesta a escuchar. A pesar de su deseo de conocer la verdad, una pequeña voz interna comenzaba a cuestionar si realmente quería desenterrar los secretos del pasado. La historia de su abuela, que en un principio parecía una mezcla de curiosidad y dolor, ahora se tornaba en un peso que amenazaba con ser agobiante. Consciente de su inquietud, decidió tomar aire y concentrarse. ¿Quién eres, realmente?, se dijo a sí misma, reconociendo que aquel viaje de descubrimiento no solo la conectaba con su abuela, sino que también la obligaba a revisitar su propia identidad. Ana había vivido siempre bajo la sombra de expectativas ajenas, nunca sintiendo que podía ser completamente ella misma. ¿Qué pasaría al enfrentar la verdad sobre sus raíces? La urgencia por encontrar respuestas era palpable. El último mensaje dejaba un eco particular, como si el mismo pasado estuviera llamando a su puerta. Sin perder tiempo, decidió que su primer paso sería investigar más sobre la conexión entre su abuela y la voz en el teléfono. Buscó en las redes sociales, rastreando nombres y pistas que pudieran ayudarla a entender esas sombras que la rodeaban. A medida que profundizaba en la digitalidad de esa búsqueda, se dio cuenta de que había un mundo más allá de las evidencias que siempre había conocido. Se topó con foros de discusión sobre personas que habían tenido vidas paralelas a las de su familia, revelaciones que contraponían el pensamiento convencional del pasado que había recibido. Con cada nuevo hilo de conversación, un nuevo velo se levantaba, y Ana se sorprendía al descubrir características de su abuela que nunca había imaginado. Su abuela había sido una mujer fuerte, determinada, con sueños que chocaban con el momento histórico que vivió. La búsqueda tomó un giro inesperado cuando cruzó un comentario que mencionaba un antiguo club al que su abuela pertenecía. Un grupo que luchaba por los derechos de las mujeres en una época en la que hacerlo era aún más arriesgado. Cada dato que recopilaba la acercaba no solo a la figura de su abuela, sino a una historia de valentía y resistencia que reflejaba sus propias luchas internas. Con cada revelación, Ana sentía cómo la confianza tomaba fuerza en su interior. Lo que había comenzado como un pálpito de temor, se estaba transformando en determinación. Era como si esta búsqueda no solo afectara su visión sobre su historia familiar, sino que revitalizara su concepción del rol que ella deseaba jugar en su propia vida.
Decidió que debía conocer a esa persona al otro lado de la llamada, debía construir puentes, no solo hacia el pasado, sino hacia su futuro. Un nuevo objetivo se clarificó en su mente, no solo quería investigar, quería conectar. Buscaría a esa persona que había contactado con su abuela y que ahora se dirigía a ella. Era el momento adecuado para enfrentar cualquier verdad, por dolorosa que fuera. Sin embargo, no había forma de escapar de la incertidumbre, y mientras se preparaba para el siguiente paso, su mente volvió a aquel oscuro mensaje que había recibido minutos antes. La perturbación que provocaba no era solo por su contenido, sino por la sensación de que al desatar todos estos secretos, había algo más en juego. Mientras se sentaba a escribir un mensaje a ese desconocido, su corazón latía con fuerza. La decisión de abrirse a lo desconocido podía llevarla a convertir sus temores en oportunidades. Pero, ¿qué verdad podría resultar de todo ello? ¿Y a qué implicaciones debería enfrentarse en el camino hacia su autodescubrimiento? Con la mente abrumada pero decidida, pulsó enviar. El pitido del mensaje saliendo de su teléfono resonó como un disparo de salida. Era un nuevo comienzo, pero también un nuevo laberinto. ¿Podría la búsqueda de la verdad convertirla en lo que siempre había deseado ser, o la llevaría al borde de una revelación insostenible? Ana respiró hondo, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo tras enviar el mensaje. La incertidumbre se mezclaba con la anticipación, y, por primera vez en años, se sintió impulsada por una chispa de curiosidad genuina sobre su identidad. Aquello que había comenzado como un simple intento de conectar con el pasado amenazaba con convertirse en un recorrido hacia su propio interior. Mientras esperaba una respuesta, se sumergió en sus pensamientos. La lucha de su abuela, una mujer que había desafiado las convenciones de su tiempo, resonaba en Ana. Esa valentía despertaba en ella una chispa oculta, y la idea de convertirse en una fuerza de cambio comenzó a formarse en su mente. ¿No era acaso el momento de dejar de lado las expectativas ajenas y decidir por sí misma quién quería ser? Esa noche, se sentó frente a su escritorio, rodeada de apuntes y recortes de prensa que había acumulado sobre su abuela. Comenzó a escribir un diario, un registro de sus pensamientos y emociones, que le permitiría explorar su identidad de manera más clara. Plasmar en papel lo que sentía, lo que había descubierto, se convirtió en un alivio fugaz pero necesario. Con cada palabra, Ana sentía que se deshacía de viejas limitaciones y abrazaba una nueva versión de sí misma. El silencio de la habitación la envolvía, y con cada página escrita, se acercaba más a la figura de su abuela, entrelazando historias del pasado con su búsqueda personal. A través de la escritura, Ana fue conectando las piezas que antes parecían dispersas. Se dio cuenta de que la fortaleza que había impulsado a su abuela a luchar formaba parte de su propio legado. Esa chispa de resistencia no era solo un eco del pasado, estaba viva en ella. A la mañana siguiente, Ana decidió que debía hacer algo más tangible que escribir. Era el momento de buscar a ese desconocido que había contactado a su abuela. Después de varias horas de investigación en redes sociales y foros, logró encontrar un grupo de personas que habían participado en el mismo club al que su abuela había pertenecido. Fue ahí, en ese espacio virtual, donde encontró a María, una mujer que parecía haber sido cercana a su abuela. A través de un mensaje privado, Ana se presentó, explicando su búsqueda y la conexión que sentía con el legado de su abuela. Mientras redactaba sus pensamientos, experimentó un torrente de emociones, miedo a rechazos, esperanza en la posibilidad de respuestas y, sobre todo, un deseo incontrolable de conocer a las mujeres que habían luchado por causas que resonaban en su propio corazón. La respuesta de María llegó más rápido de lo que esperaba. Con palabras cálidas, le ofreció un café virtual para compartir historias y recuerdos. Ana sintió que ese encuentro sería crucial. No solo le daría la oportunidad de descubrir más sobre su abuela, sino también de profundizar en su propia historia. La reunión programada fue solo un par de días después. Ana se sintió abrumada por la expectación. Cada pregunta que se hacía a sí misma exponía la lucha interna que había estado tratando de entender. Mientras aguardaba el día del encuentro, comenzó a planear cómo se presentaría. ¿Qué aspectos de su vida debería revelar y cuáles ocultar? La incertidumbre de los secretos revelados sobre su abuela contrastaba con la promesa de crecimiento personal que se le presentaba. Finalmente, llegó el día.
Ana se preparó meticulosamente, eligió un outfit que la hacía sentir fuerte, una elección que no solo reflejaría su deseo de conexión, sino también la valentía que su abuela había encarnado. Mientras entraba en la videollamada, una voz en su interior le recordaba que este momento significaba más que obtener respuestas, era una oportunidad de abrazar lo que realmente era. Pero cuando María apareció en la pantalla, la seriedad de las circunstancias la envolvió. Ana podía sentir que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar su vida. La conexión entre su abuela y ella, esencias unidas por el tiempo, parecía estar a un paso de revelarse. ¿Podría realmente Ana estar lista para enfrentar la historia familiar y las nuevas verdades que ésta conllevaría, revelaciones que podrían abrir o destruir su actual entendimiento de sí misma? Ana observó a María a través de la pantalla, sus ojos fijos en la mujer que había sido parte de la vida clandestina de su abuela. En el fondo, anhelaba hacer las preguntas correctas y obtener respuestas que la ayudarían a desentrañar el velo que cubría su historia familiar. La seriedad en el rostro de María hizo que sus palpitaciones aumentaran, conscientes del peso que representaba aquel encuentro. Hola, Ana. Gracias por invitarme a conversar, comenzó María, con una sonrisa cálida pero con un aire de tristeza en sus ojos. Su voz resonó en el espacio de la videollamada, como un eco de momentos pasados que Ana sentía que debía descifrar. Gracias a ti por aceptarlo. He estado investigando sobre la vida de mi abuela, Florinda. Me gustaría saber más sobre ella y la época en la que vivió. Ana se esforzó porque su voz sonara segura, aunque sabía que en su interior había un torbellino de emociones. María se tomó un momento antes de responder, observando a Ana con una mezcla de compasión y curiosidad. Florinda fue una mujer excepcional. A menudo se sentía atrapada por las expectativas de su tiempo, pero su humanidad y su empuje eran inquebrantables. Nunca se conformó. Con cada palabra, Ana escuchaba atentamente, y la conexión con su abuela se hacía más palpable. ¿Lo sabía? Estoy tratando de entender su legado, mi lugar en todo esto, Ana continuó, sintiendo que las barreras que había levantado a lo largo de los años comenzaban a debilitarse. Tu abuela se preocupaba profundamente por las injusticias, sobre todo las que afectaban a las mujeres. Tenía amigos y aliados, algunos de ellos, quizás, más famosos que ella. Pudo influir en varios cambios importantes, aunque siempre desde las sombras. La mirada de María se tornó pícara y reveladora. Hay historias que nunca se contaron, historias que no verás en los libros. Ana sintió cómo su corazón se aceleraba al escuchar aquellas palabras. Esa descripción resonaba en ella, había crecido con la sensación de que había más en la vida de su abuela de lo que se había enseñado en casa. Sentía la necesidad de profundizar, de descubrir su propia capacidad de influir en el mundo. ¿Hay algo más que debiera conocer? ¿Alguna historia que podría ayudarme a dar sentido a su legado? Preguntó Ana, consciente de que cada respuesta podría abrirle nuevos pasajes hacia sí misma. María la miró con un destello de sabiduría. La historia se repite, Ana. Cuando enfrentamos el miedo a identificar nuestra verdad, el cambio se convierte en un acto complicado. Tu abuela luchó porque creía que a través del cambio, las verdades se desatascan. ¿Qué te impide hacer lo mismo hoy? Ana sintió que aquellas palabras eran un reflejo directo de su propia lucha. Sabía que el cambio requería confrontar miedos, pero también lo hacía con mucha esperanza. Era el momento de dejar atrás sus dudas. La conversación comenzó a generar un nuevo impulso en su interior, incendiando una determinación que parecía dormida desde hace años. Quiero ser parte de esa historia, quiero ser valiente como ella, murmuró con firmeza, sin poder evitar que la ansiedad también comenzara a asomar. Al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de que la invitación a ser parte del cambio no solo era acerca de su abuela. Era su propio grito de guerra. Entonces, quizás deberíamos explorar esos miedos juntas, sugirió María con una sonrisa alentadora. Hay tantas cosas que puedes descubrir sobre tu propio poder. Ana sintió un nudo en el estómago ante la posibilidad que se abría ante ella. La conversación la había empujado a un lugar inesperado, un umbral donde sus decisiones próximas importarían tanto como la historia que la había precedido. Se dio cuenta de que estaba a punto de tomar un camino que podría redefinir su vida. Pero,
realmente estaba dispuesta a aceptar las verdades de su legado, incluso si el costo demandaba confrontar no solo su pasado familiar, sino también sus propios temores más profundos? Ana se despertó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. La conversación con María había sembrado en ella una semilla de esperanza que parecía florecer rápidamente. Sabía que había tomado la decisión de enfrentar su legado y encontrar su voz, pero también comprendía que cada paso venidero significaba un desafío a sus miedos más profundos. El ruido de la ciudad se filtraba por la ventana, recordándole que el mundo seguía girando, mientras ella se encontraba en un punto de inflexión, a punto de dar un salto hacia lo desconocido. Decidió que no se permitiría el lujo de la duda, había llegado el momento de poner en práctica lo que había aprendido. En su alma ardía el deseo de honrar la lucha de su abuela y hacerse un nombre propio. Ya no era solo la nieta de Carmen, la joven que servía café, había tomado la decisión de ser más. Con su resolutiva carta en mano, se dirigió al teatro donde todos los días veía pasar las mismas caras, donde había sentido presiones y expectativas aplastantes. Hoy, entraría por esa puerta con la seguridad de quien sabe que ha encontrado su esencia. El auditorio estaba desierto cuando llegó. Comenzó a ensayar frente al espejo del vestidor, sintiendo cómo cada palabra resonaba en su ser. Ese acto de hablar de sí misma, de su historia, de lo que había aprendido en todos esos meses, era como liberar una parte de su alma que había permanecido atrapada. Lo que había comenzado como un simple deseo de encontrar su voz, ahora se estaba convirtiendo en un acto de valía. Cuando el grupo de audición se reunió, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era de miedo, era de emoción. Frente a ellos, Ana no solo repitió un monólogo, sino que narró la historia de su abuela y cómo esa figura había impactado su vida. Habló de luchas, del miedo a no ser suficiente y, sobre todo, de su deseo de descubrir la verdad. Sus palabras llevaban consigo la ferocidad de quienes han encontrado su propósito. Mientras terminaba su actuación, las lágrimas brotaron de sus ojos, pero eran lágrimas de liberación, de un peso que finalmente se levantaba. Cuando el público aplaudió tumultuosamente, Ana se sintió llena de paz. Este era su momento, había dejado atrás el temor que la había mantenido en silencio. Días después, Ana recibió una notificación, había sido seleccionada para una representación en el festival de teatro local, algo que nunca habría imaginado. Este ya no era solo un logro profesional, sino una confirmación interna de que su voz era digna de ser escuchada. Su corazón rebosaba de agradecimiento, no solo hacia la gente que la había apoyado, sino, sobre todo, hacia su abuela, quien había sido la chispa de este fuego en su interior. Las palabras de su abuela resonaban en su mente: nunca tengas miedo de brillar con tu propia luz. Ana había asumido esa responsabilidad. Al hacerlo, se propuso seguir explorando las verdades ocultas de su legado, y en el proceso, seguir construyendo su propia historia. Aquel calendario marcaba el primer día de su nuevo año. Se sentía renovada, lista para abrazar las verdades del pasado y, junto a ellas, construir un futuro que le pertenecía. Ana había encontrado su voz, había conquistado sus miedos y ahora estaba preparada para tomar el control de su vida de una manera que nunca había imaginado. El teatro, alguna vez un lugar donde se sentía pequeña y limitada, había evolucionado para convertirse en su escenario, un puente hacia su destino. No podía cambiar el pasado, pero podría influir en su propia narrativa. La conexión que había hecho con su historia, con la historia de su abuela, había hecho brotar en ella una fuerza imparable. Con cada paso siguiente, no solo honraba su legado, estaba forjando su camino, y eso era un triunfo monumental. Así, con una confianza recién descubierta, Ana se dirigió hacia el escenario. Sabía que este viaje apenas comenzaba, que había muchas verdades aún por descubrir, pero estaba lista para enfrentarlas todas. Por fin, entendía que su historia era suya. Para contar, en este trayecto transformador, se convirtió en un símbolo de lucha y autenticidad, no solo para sí misma, sino para muchas mujeres que, como su abuela, habían batallado y habían dejado una marca imborrable en la historia. Ahora, más que nunca, Ana estaba lista para compartir su narrativa, empoderándose y empoderando a quienes la rodeaban. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a otras personas a encontrar estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué te inspiró más de la transformación de Ana? Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.